Spanish town proud of Japanese ancestry. Here's a fascinating story about a town in Spain named Coria del Rio. From Taipei Times, quote, "The town of Coria del Rio is celebrating all things Japanese after it was discovered that a group of samurais emigrated there in the early 17th century. Coria del Rio looks like just another southern Spanish village, but its residents carry their unique history in their genes. Nearly 650 of the 25,000 residents have the surname Japón, Japan, as an alleged sign that they descend from samurais who settled in the village in Seville province in the early 17th century. People here may not have a profound knowledge of Japanese culture, but they are proud of their Japanese ancestors," said cultural official Cristina Isla Palma, who believes the case of Coria del Rio to be unique in Europe. Many of the people called Japón became aware of the origin of their name only in 1992 when the Japanese city of Miyagi donated to Coria del Rio a statue of 17th century samurai Hasekura Tsunenaga Rokuyemon. Japan's relations with Spain are believed to be its oldest with a European country. They date back to 1549 when Spanish Jesuit Saint Francisco Xavier arrived in Japan hoping to convert its inhabitants to Christianity. In 1613, Spanish monk Luis Sotelo persuaded northern Japanese feudal lord Date Masamune that his commercial fleet would find a lucrative market in the Spanish Empire. A delegation of 180 people, headed by Hasekura, left for Spain to meet the king and organize trade relations. When the group visited Coria del Rio a year later, they were received with honors. The story has it that 6 samurais decided to stay because they liked fishing in the river. They probably liked the country life and fell in love with local women, Isla Palma says. The village has cultural exchanges with Japan, participates in events organized by the Japanese embassy in Madrid, and many residents have visited the Asian country." Unquote. In 2016, my wife and I had a privilege to visit this unique town, which is right next to Sevilla. Today, close to 1,000 descendants of 6 Japanese samurai live here. The samurai were part of the first official envoy to Spain in early 17th century. The 6 samurai decided to stay in this town and married the locals. There are close to 1,000 Spanish folks in this town who have the surname Japón, such as Manuel Juan Japón, Maria Josefina Japón, Jose Fernando Japón, etc., etc. But today, they all look like regular Spanish folks. Now let's watch this video. Este es el culpable. Este es el samurái Hasekura Tsunenaga, que vino en una expedición que partió de Sendai en 1613. Ellos venían para ver al rey de España y también querían ver al Papa. Ellos son un poco el equivalente a lo que sería para nosotros la aventura de Marco Polo. Habían atravesado el Pacífico, llegaron a Nueva España, que es la actual México, y luego en Veracruz se embarcaron y desde Veracruz hicieron el viaje viniendo hasta aquí por la única ruta posible de entrada, que era Sevilla. Pararon aquí porque a partir de aquí y en dirección al puerto de Sevilla el río tenía muchos problemas de navegación. Lo cierto es que este grupo de japoneses se queda aquí
durante los 3 años que duró la visita de su jefe a la monarquía española y al pontífice de Roma. Unos 30 años después, en 1646, ya empiezan a aparecer en los documentos históricos de los padrones de habitantes de este pueblo, empiezan a aparecer los apellidos Japón. Y hay muchas personas que aquí en Corea, la mayoría, vienen de la raza de los japoneses. Y claro, cohabitaron con las coreanas, porque aquí estuvieron cerca de un mes y medio, mientras que los recibía el alcaide de Sevilla. Tuvo que haber romance, porque si no, fíjate, desde 1600 y pico que están recogidos los datos, pues, te puedes imaginar, medio Corea es Japón de apellido. O Japón ya, así. Por los apellidos, como eran tan raros, Nagazuka, pues en vez de decirle Nagazuka, pues le decían Japón. Y así nació el apellido Japón, exactamente. Se va apuntando fulano o fulana, Antonio de Japón, María de Japón. Este apellido predomina, además es muy curioso porque parecen toda una gran familia. En Japón, la gente come. No llevan cámaras de fotos ni saludan bajando la cabeza, pero muchos coreanos tienen en su sangre la herencia de aquellos japoneses que vinieron en 1614. Los apellidados Japón, un clan muy numeroso al que le gusta reunirse. En esta ocasión, el motivo es participar en un documental que una televisión nipona está realizando sobre el viaje de Hasekura. El apellido viene de la expedición de Hasekura Tsurunaga, que llegó a Corea del Río hace casi 400 años. Yo soy Japón y descendiente de Hasekura Tsurunaga. Mi bisabuelo era Japón y mi abuelo era Diego Japón. Lo tengo doble. Manuela Japón. A través de mi primo es como estamos teniendo el contacto, eso de buscar el árbol genealógico. Y después pues, tengo primos hermanos que son Japón también. Yo me llamo Elena Gauna, no soy de apellido Japón, pero viene en camino una niña que sí va a tener apellido Japón. Sí, es muy curioso que aquí se nombra mucha gente de Japón, ¿no? Y dicen que en Corea hay 600 o 700, algo así. Pues desde pequeña recuerdo haber ido por la feria de Sevilla y japoneses pararme, que tenían unos rasgos muy orientales. Un hermano de mi abuelo andaba como los japoneses y además que los ojitos cargaditos y toda esa gente lo tenían. El hecho de tener los ojos pequeños y ser morena, y mucha gente saber que mi apellido así, sí que me lo comentan a menudo. Andaba así, con el chilito así. Y la tía también, y mi bisabuelo, que también me acuerdo de mi bisabuelo. Probablemente la hospitalidad, no así la puntualidad, pero la hospitalidad creo que sí, que es algo, un rasgo común. ¿Te gusta que me reconozcan por Japón? Soy orgulloso de tener el apellido Japón. Este es mi pueblo en japonés. Koko wa watashi no mura desu. Japón. Capitaleo Japón. This is Norio Hayakawa in Albuquerque, New Mexico.